100. Muy buen día para toda la amada Eclesia del Señor que nos acompaña en este día, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Agradecer a Dios por la vida de ustedes, como siempre. Agradecer igualmente la deferencia que tienen con nosotros para estar aquí presentes y estar compartiendo con nosotros este espacio de edificación, de enseñanza, con el fin de que todos nosotros seamos instruidos en la justicia divina y a la vez podamos entonces compartir estas enseñanzas con todos los amados que están en distintos lugares, que están en los distintos grupos, en los distintos chats, a fin de que sigamos creciendo cada día en el conocimiento del Señor. Y esta realidad de Cristo, esta verdad inconmensurable, pues puede ser la que nos gobierne a todos nosotros en este día y en cada día de nuestra existencia. Ruego el favor que se pueda compartir este link allí en el chat de la Dulce Presencia de Dios y en los demás chats que ustedes conocen, para que las personas que están al pendiente pues puedan ingresar de manera inmediata también, en vista de que no tengo aquí la manera de poder compartir el link, que ustedes lo puedan hacer allá donde ustedes se encuentren, donde han tomado este link por Facebook, y que a su vez lo puedan llevar entonces a los distintos grupos. Muchísimas gracias a los distintos chats, a los distintos espacios, a las redes, y así, como hemos dicho ahorita, pues podamos entonces seguir siendo nutridos, edificados y cada día exhortados, amonestados, consolados mediante el poder de la palabra, considerando que la palabra es la que tiene la autoridad suprema para nosotros poder ser pues edificados y poder ser guiados en el propósito eterno, que es lo que nos interesa cada día, ¿sí? Que este propósito sea el que gobierne nuestra vida, el propósito de Dios. Esto pues estoy hablando bastante durante años, durante todo este tiempo, al compartir con ustedes la realidad de este regalo más bien que el Señor nos ha dado, cómo el propósito de Dios se debe convertir en el motivo más importante por el cual ustedes pues estamos acá, estamos cada día siendo iluminados, cómo el propósito de Dios gobierna la existencia de nosotros, cómo el propósito de Dios es lo que nos da a nosotros un sentido elevadísimo de vida, y que pues en esa responsabilidad que nos tiene que caracterizar, vivamos por y para el cumplimiento de este propósito. Estamos a puertas ya, hoy estamos a 27, hoy estamos a 27 de julio, ya en los próximos días, estamos a escasos días de la realización del CAM, en la ciudad de Bogotá, el Congreso de Avance Ministerial, un congreso que hace cada año aquí en Colombia, lo hace la Red Ministerial Apostólica, en cabeza de su fundador y director, el apóstol Basilio Patiño. Y allí habrá la participación de distintos invitados. Estaremos con el pastor Tommy Moya, muy conocido por todos nosotros. Estaremos compartiendo de la misma manera pues con el apóstol Basilio Patiño. Estará Fabián Liendo, quien es un invitado especial que tendrá presencia, tendrá participación aquí en el Congreso de Avance Ministerial. Estará igualmente el pastor Ángel Paz, el psicólogo igualmente de Venezuela, quien arribará pues allí para compartir con nosotros en el espacio que a él le corresponde instruir a la Iglesia del Señor o al cuerpo del Señor. Entonces, portería. Entonces, excelente por ese lado, que podamos entonces compartir con ellos allá y nosotros pues tener la oportunidad
de saludarnos con todos los ministros, competentes del nuevo pacto allá, porquería. Entonces, delicioso, rico, que podamos entonces estar allá, bendecidos, y qué bueno que en ese espacio, pues imagínate, vamos a tener encuentro entre nosotros mismos y vamos a podernos saludar en esa parte, vamos a poder darnos un abrazo, vamos a poder compartir entre nosotros mismos, así que es muy grato poder compartir en este espacio del Congreso de Avance Ministerial. Es muy grato, es muy valioso. A todos los que tienen planes de estar allí, pues bienvenidos. Genial que allí estén separando ese espacio. Hay un trabajo que está haciendo Luis Alfonso, al igual que Liliana, su esposa, Liliana Cardona, y está su esposo Luis Alfonso, para alojar personas allí en Bogotá y podamos compartir todos en un mismo espacio, en un mismo lugar, podamos estar pues allí con todos ustedes. Cualquier información que ustedes requieran, pues por favor pueden comunicarse con ellos, ahí los van a ver ustedes en las redes. Ellos operan, o son más bien operadores turísticos, allí ustedes pueden hablar con ellos también, ¿sí? Y pedirles orientación de la misma manera para que ellos puedan orientarles a ustedes de manera específica en lo que ustedes necesiten. Entonces, bienvenidos no solamente al Congreso de Avance Ministerial CAM, bienvenidos a estos tiempos de capacitación que hemos tenido en algunos apartes en cuanto a los seminarios de entrenamiento ministerial, al SEM, y bienvenidos de la misma manera pues a otros lugares de capacitación como es la Universidad Rema University. Bienvenidos a todos ustedes para que puedan ustedes pues en estos ambientes instruirse en el conocimiento del Señor y en la realidad del pacto eterno, en la realidad del reino, en la realidad de la gracia del Señor, del Evangelio de Cristo. Bienvenidos y bueno, estos digamos, estos ambientes que están propicios, pues tienen como finalidad precisamente eso, que podamos ser instruidos, que podamos ser nutridos en el glorioso conocimiento del Señor Jesucristo. Y hemos dicho en otros momentos también, pues no solamente es una tarea que hace la red ministerial apostólica Rema y Rema University, hay distintas entidades, hay distintas instituciones que lo hacen de manera muy responsable y lo hacen de forma muy especial. Todos ellos tienen un valor importante, primero en el Señor, en el reino, y por supuesto en el proceso de la edificación de la eclesía, en el proceso de la edificación de la iglesia de Cristo. Instituciones, por supuesto, hay muchas, y tenemos instituciones que todavía no están en este proceso de la renovación del entendimiento, pero pues están haciendo una tarea, están cumpliendo con una labor que nosotros pues apreciamos y valoramos también. Pero en lo concerniente a esta riqueza del pacto eterno, pues algunas entidades, algunas instituciones, insisto que las hay muchas, yo he tenido la oportunidad por años de compartir con varios de ellos y es una tarea que están haciendo también de manera acuciosa, de forma diligente, de manera responsable. Y por supuesto uno podría encontrar que no todos están en el mismo nivel, pues esa es la realidad. No todos lo están, sino más bien no todos lo estamos. A todos nos falta, porque es un proceso de ir aclarando conceptos, de ir aclarando pensamientos, de ir aclarando esquemas, de ir tumbando paradigmas, de ir siendo nosotros renovados y transformados en paradigmas. Entonces, claro, siempre a todos nos va a faltar. Yo observo que estamos como en una autopista de la transición, tendría que decir yo, entre el conocimiento que traíamos antes y al conocimiento al cual nosotros debemos llegar cada día, que es un paso a paso, es un caminar de cada día. Entonces, obviamente a todos nos falta. Nadie ha llegado. Pablo no llegó, nadie ha llegado, solamente el Señor
que es quien lo ha dispuesto. Él es el inicio, Él es el final. Él llegó, por supuesto que sí. Él es la consumación en sí mismo. Él, Él nos imparte a nosotros este conocimiento de manera gradual, de manera consistente, y nuestra tarea pues es cada día nosotros poder crecer siempre en ese conocimiento. Pero vamos a encontrar, amados, vamos a encontrar colegas, amigos, hermanos en la fe muy valiosos, insisto, que todavía no han entrado a este conocimiento glorioso, pero son gente muy linda, son hermanos nuestros, debemos estar ahí al pie, debemos estar ahí al lado, pues son unos tips que yo puedo compartir con ustedes, ellos son hijos de Dios y nosotros bajo ninguna circunstancia, por el hecho de que pertenezcamos a alguna entidad, a alguna institución, porque ya hemos estudiado en algún lugar donde nos han enseñado algunos apartes, no todo, es imposible enseñar todo el pensamiento y la cosmovisión del Señor, pero han enseñado algunos apartes y entonces por el hecho de que nosotros hayamos accesado o hayamos tenido la oportunidad de recibir ese conocimiento, pues no significa que no podamos compartir con otros hijos de Dios que están en otros ambientes y que todavía no han sido renovados en el conocimiento del Señor. Entonces, el hecho de tener un poquito de esta riqueza en la gracia o en el reino no significa que entonces estemos autorizados para marginarnos y para rechazar a la gente. Por supuesto que el Señor, siendo Dios, vino al mundo y habitó entre nosotros. Y siendo Dios se hizo hombre. Y nosotros pareciera que siendo hombres nos creemos Dios o nos creemos dioses. Y entonces, pero no es el Dios que nos ha enseñado a nosotros el amor, la justicia, la benevolencia con los demás, sino que es una serie de cosas que están en nuestra cabeza que hacen que nosotros nos marginemos y nos creamos mejores y entonces ya no compartamos con los amados que están todavía en el conocimiento, yo no podría decir que del antiguo pacto, sino que están con un conocimiento, con otras creencias, con otros dogmas, con otras actuaciones. Ahí los encontramos absolutamente a todos, ¿no? Están los testigos de Jehová, los mormones, están los asambleístas, están los budistas, están los metodistas, están los sincretistas, están los marianistas, bueno, hay un montón. Y como religión hay por montones. Entonces, eso no nos da la autoridad, insisto, hay gente muy especial. He tenido la fortuna de tratar con muchísima gente. Estamos ayudando a una parejita en algún lugar del rincón de este país. Estamos ayudando a una parejita que ella es una líder de las constelaciones del hombre, y es una ciencia por allá oriental, y ella por 20 años lleva incursionando en ese tema, tratando de ayudar a la gente, y se acaba de dar cuenta que queriendo ayudar a muchos, no ha hecho por ella misma, ni ha hecho por su matrimonio, y les hemos tendido la mano y estamos trabajando de la mano igualmente con ella. De la misma forma encontramos gente con costumbres, encontramos gente con esquemas, pensamientos, que a veces uno no alcanza a imaginarse. Pero son personas que necesitan del Señor, que necesitan de la mano nuestra como parte del cuerpo que nosotros somos, y no podemos nosotros marginarnos porque nos creemos muy grandes, nos creemos muy especiales, porque es que yo estudio, no sé, pues tendría que citar lo más cercano, yo estudio a Alianza para el Discipulado de las Naciones, yo estudio en la Red de Transformación Global, yo estudio en Rema University, yo estudio en la escuela de Tommy Moya, yo estudio en la escuela o en el instituto de Juan Ballesteri, también estudio en el de Lucas Márquez, bueno, en fin, entonces, ¿creen que eso les da la autoridad a estos hijos de Dios de marginarse y marginar a otras personas? Entonces, consideres que estás creciendo en el conocimiento del Señor en distintas instancias, pues más debes de doblegar tu servicio para servir a los demás, porque se supone que tienes cosas más claras en tu corazón, tienes cosas más claras en tu pensamiento, a diferencia de aquellos que no han ido absolutamente a ningún lugar. Amén. Este conocimiento nos tiene que llevar a nosotros a saber dar un análisis correcto y a saber nosotros a estar claros en el propósito de Dios
y sobre todo en la asignación que nos corresponde a nosotros realizar aquí en la tierra. Vamos a continuar entonces en esta mañana compartiendo con ustedes un poco más de lo que hemos venido hablando, que les decíamos el otro día, siempre es y siempre será, con puntos suspensivos, porque habrá más que agregar en una siguiente ocasión. Siempre habrá un poco más de que nutrirnos y de que recibir del Señor para nosotros seguir creciendo en este maravilloso conocimiento. Entonces, les invito por favor a que vamos a seguir revisando, decíamos ahora 8 días y en otros momentos, cómo en Cristo nosotros estamos evidentemente suplidos, cómo en Cristo estamos en plenitud, cómo por la gracia del Padre en el Hijo Eterno, tú estás, imagínate, tú estás redimido, tú estás perdonado, tú estás trasladado de un mundo de tinieblas al reino del amado Hijo. En el Hijo, en el Padre, a través del Hijo, tú también fuiste sellado con la realidad del Espíritu de Dios. Asimismo, tú fuiste perdonado, ya lo habíamos dicho seguramente, tú fuiste justificado, además de eso, tú fuiste glorificado en el Hijo. En el Hijo tú estás guardado, en el Hijo tú estás preservado, en el Hijo tú fuiste llamado para el cumplimiento de su propósito, no de un propósito, sino de su propósito, es decir, que tú tienes una asignación celestial. Por parte del Padre en el Hijo, tú tienes provisión, decíamos el miércoles en la enseñanza, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no nos va a bendecir, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el Hijo, en Cristo. Y ahí estábamos aclarando, para ampliar un poco más, ahí estábamos aclarando que cuando tú lees esa parte de Efesios 1, entonces tú lees que nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, la bendición no es natural. No dice que nos bendijo con toda bendición natural, con toda bendición terrenal. En la tierra no existe nada, absolutamente nada que pueda ser bendición para ti, porque es en el ámbito celestial. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Los lugares celestiales es Cristo. Se le llama de distintas maneras. Entonces, en esa realidad celestial y en esa realidad de la eternidad del Padre eterno, tú has tenido esa provisión espiritual, lo cual el apóstol Pablo allí le está llamando bendición. Cristo es tu bendición. La impartición de Cristo en tu vida desde antes de la fundación del mundo significa que tú tienes la bendición. No tienes una bendición, tienes la bendición. Cristo es la vida, Cristo es el camino, Cristo es la resurrección, Cristo es la redención, Cristo es la justicia, Cristo es la bendición. No es una, es la bendición. Entonces tú no puedes hablar en el plano terrenal y natural que porque te regalaron un lapicerito, ¡ay, qué bendición! Miren la bendición que me dieron, un lapicerito, por Dios. Si la bendición es del ámbito celestial, ¿cómo tú vas a cambiar a Cristo, que es la bendición, por un lapicerito? ¡Qué ignorancia tan grande! Te hacen una invitación de un viaje y ¡qué bendición! Un viaje. ¿Cómo vas a cambiar a Cristo? Si no existía la tierra, no existía el universo y ya el Señor te había bendecido, porque Él es la bendición impartida en tu vida. Entonces, ¿cómo vas a cambiar al Señor? Dice que porque un viaje es una bendición. Te dieron un mercado, me dieron una bendición. Tienes un nieto, una nieta, un hijo, una hija, en fin, tengo 4 bendiciones. 2 nietos y 2 hijos. Tengo 4 bendiciones. Entonces, muy bien. Yo creo que eso quedó claro el miércoles porque lo vimos bastante sustancioso.
compartimos bastante allí ese día en relación con ese punto. Entonces, por el Padre en el Hijo tú estás bendecido. Por el Padre en el Hijo tú estás suplido. Por el Padre en el Hijo tú tienes protección sobrenatural. Por el Padre en el Hijo tú tienes un vallado de ángeles acampando alrededor tuyo, que a propósito los ángeles no son mayor que tú. Tú eres mayor que los ángeles. Los ángeles están al servicio tuyo. Los ángeles están ahí para cuidarte, para protegerte, pero no es para que tú interactúes con los ángeles. Hey, mira, o sea, además no sabría qué nombre tú le puedas dar a un ángel. La Biblia habla del ángel Gabriel, no conozco otro nombre, y nombres les tienen a cantidad de ángeles por distintas religiones. Yo no he leído sino una sola parte donde dice que Gabriel, pues seguramente entre millones de ángeles, no conozco el inventario de los ángeles que hayan en el ámbito celestial, no lo conozco. No sé si cada uno tenga nombre, no sé si simplemente ese nombre se le dio aquí en la tierra. Lo que sí yo entiendo es que el nombre de nosotros en la tierra no es la misma forma en la que Dios pueda dirigirse a nosotros, y además, pues ignoro si en el ámbito celestial, si en la realidad espiritual, ustedes y yo tengamos un nombre. Yo me inclino a pensar que no es necesario. O sea, Dios no tiene que distinguirnos a cada uno de nosotros por nombre. Nombre tienes tú acá: Chuy, Adriana, Cielo, Amparo, Lucy, Luceli, Lucelena, Johnson. Aquí es necesario que nos conozcamos de esa manera por un asunto de censo, por un asunto de administración, pero en los cielos, el Señor llamándonos a cada uno, yo no creo, por Dios bendito. Y además nos inventamos tantas cosas que decimos que el nombre de Dios, que Dios tiene un nombre, eso no puede ser. Entonces, eso es propio de la tierra. Y hay muchos asuntos terrenales en los que nosotros estamos, que al no tener una claridad acerca de la realidad espiritual, porque no nos queda tiempo, porque no nos interesa, porque no tenemos suficientes ganas para indagar sobre esta riqueza espiritual, sobre el Señor, pues nos inventamos asuntos y hacemos ver a Dios como si fuera el Dios terrenal. Y lo hacemos ver como con hábitos y costumbres meramente humanas y meramente terrenales. Eso es gravísimo, porque estamos degradando la realidad espiritual y celestial de Dios al nivel del pensamiento terrenal de cada uno de nosotros. Eso es muy grave. Entonces, allá en Colosenses continuamos hablando sobre esta riqueza. En Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice: en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Todo esto que hemos mencionado desde hace 8 días, estamos apartados, llamados en Cristo, justificados, glorificados, que tenemos provisión, que tenemos protección, que tenemos vallado de ángeles alrededor de nosotros, que fuimos igualmente trasladados de ese mundo de tinieblas, ignorancia, al reino del amado Hijo. Bueno, en fin, toda esa riqueza y toda esa realidad de lo que el Padre nos permite a nosotros poseer en la posición que Él nos ha entregado a nosotros y en la consumación. Cristo nos permite a nosotros estar en este tiempo de lo consumado. Después de la cruz, tú no estás en una situación igual a la que estaban antes los demás de la cruz. Antes nosotros no teníamos todo aquello que por herencia y regalo de Dios tenemos después de la cruz. Antes tú estabas en la ley. En la ley tú tenías que aplicar todos esos rigurosos mandatos que eran 613, y si tú no los aplicabas, pues eras una persona que estabas transgrediendo la ley y tenías que ser entonces, tenías que pagar, eras señalado, estabas en condenación en razón a que tú no podías cumplir con la ley. Después de la cruz, la ley está cumplida en el Hijo Eterno. El Mesías, Jesús, vino y cumplió de manera rigurosa y puntual con todo lo establecido en la ley. 613 decretos cumple Él, y tú eres libre de cumplir todos esos mandatos y mandamientos prescritos en la ley mosaica. A ti no te corresponde cumplir eso. Es más, antes de
del sacrificio, antes de la cruz, antes de la venida del Mesías, tú estabas bajo promesas. Dios había prometido que vendría, Dios había prometido que enviaría un Salvador, Dios había prometido que daría su espíritu a cada uno de nosotros, a todos nosotros, sus hijos, su cuerpo. Después de la cruz, tú no estás bajo ninguna promesa, porque tú estás en lo consumado por el Hijo. O no te basta en saber que Él te habita a ti y que tú eres igualmente, tú como parte del cuerpo, quiero decir, el Cristo corporativo, el Señor habita en nosotros, no en un individuo, lo hemos aclarado todo el tiempo. Tú no puedes decir, Dios está en mí, yo lo tengo aquí pleno. Eso es completamente imposible. Tú como parte del cuerpo fuiste escogido en el Señor para Él habitarte, pero en el cuerpo de Él. Y tú eres una parte minúscula dentro de ese gigantesco cuerpo que Dios posee y que Dios eligió para que fuese entonces su morada eterna. Entonces, Dios es nuestra morada, pero también nosotros somos la morada de Dios. Nosotros como cuerpo somos la morada del Señor. Entonces, ya Él está en nosotros y Dios está bajo cumplimiento de todo lo que Él había anunciado en lo profético, allá en la antigüedad, y en el cumplimiento cuando Él vino como el Mesías, y en esa venida de Él como Mesías, pues se encargó de ajusticiar la ley en Él mismo y nos hizo libres a nosotros de toda la condenación de la ley, porque la ley como tal era una condenación. Y tú y yo fuimos libres de esa condenación legalista. Entonces, nosotros estamos después de la cruz, y después de la cruz nosotros estamos en un tiempo favorable, en un tiempo glorioso, en un tiempo de la consumación absolutamente de todo por parte del Señor. Por eso dice que en Cristo ustedes y yo estamos completos y no tenemos necesidad absolutamente de nada. Y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. Cuando Cristo a ustedes y a mí nos liberó del poder de la naturaleza carnal, fuimos circuncidados con otra clase de circuncisión. También, antes de la cruz, se practicaba una circuncisión que era del prepucio del varón, antes de la cruz. Era una manera en que se nos enseñaba a nosotros de que era necesario que lo que estaba sobrando en nosotros, en este caso en el cuerpo, fuese quitado. O sea, al hombre le quitaban el prepucio y eso no le iba a hacer falta. Pero era la manera en que el Señor nos estaba indicando a nosotros que vendría una circuncisión hecha por Él mismo y no por manos de seres humanos, no por hombre, sino hecha por Él mismo. ¿Y dónde Dios nos circuncida a nosotros? Dios no nos circuncida el prepucio, Dios nos circuncida en el corazón. El corazón está aquí, en la mente, en el cerebro, el pensamiento. Su palabra circuncida lo que está sobrando de nosotros mismos. ¿Y qué está sobrando de nosotros mismos? Pues un hombre viejo, un hombre carnal, un individuo, una persona, un hombre o una mujer, dado a los deseos engañosos de la carne, dado a los deseos de la vanagloria de la vida, dado entonces a todas aquellas cosas impuras, a todas aquellas cosas que son completamente contra la moral y contra la ética. Entonces ahí encontramos que el Señor en la carta que le inspira al apóstol Pablo, ahí lo miramos por favor, allá en algunos apartes, me acuerdo en este momento en Colosenses, donde nosotros leemos en el capítulo 3, hay una parte, y además en Gálatas también, ahí el Señor nos recuerda a nosotros de qué cosas tenemos que ser circuncidados cada día. Eso se le llama las obras de la carne. O sea, todo lo que tenga que ver con la carne, pues tú y yo necesitamos ser circuncidados. Y una expresión que aparece ahí en cuanto a ser circuncidados es hacer morir. Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5, ahí lo tenemos y dice: circuncídense o hagan morir pues lo terrenal en ustedes, en nosotros, en todos. Circuncidémonos y hagamos morir
pues lo terrenal en nosotros. Por ejemplo, estamos diciendo que lo que sobra, ¿verdad? ¿Qué circuncida la palabra a nosotros? Lo que está de más. Lo miramos entonces que antes de la cruz, el hombre, el varón, tenía que ser circuncidado de algo que le sobraba. Circuncidar es retirar, quitar. Entonces le cogían el miembro viril desde muy niño, recién nacidito, y entonces le cortaban, le retiraban el prepucio. Es una manera de enseñarnos de forma pedagógica, luego a todos nosotros, hombres y mujeres, que la palabra circuncida. Pero esta tarea no la hace el Señor solo, esta tarea la hace Dios con nosotros. Entonces Dios nos redarguye, Dios nos alerta y nos da a conocer y a entender qué cosas de nosotros tienen que ser circuncidadas. Entonces aquí lo leemos, insisto, con el apóstol Pablo, cuando él escribe en la carta a los colosenses, aquellos que estaban en Colosas, escribe en el capítulo 3, versículo 5, hagan morir o circúndense ustedes pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales ustedes y yo anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en todas esas cosas. Pero también dice en el 8, pero ahora circuncídense. Otra expresión es dejen. Antes allá arriba es morir, en esta es dejen, que es el equivalente a circuncidarse. Dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de la boca de ustedes, de la boca de todos nosotros. No mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con nuestros hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿esto qué nos da a entender a nosotros, amados? Estamos hablando de hace días, lo que por parte del Padre, en el Hijo, nosotros somos y nosotros tenemos. Pero aquí viene el detalle. Claro, tú fuiste ¿cómo? Trasladado, elegido. Tú fuiste llamado en el Hijo desde antes de la fundación del mundo. También fuiste justificado, perdonado. Tú fuiste glorificado y muchísimo más. Fuiste redimido, en fin. Todo ese regalo tan maravilloso. Pero esto tú no lo estás todavía, tú y yo no lo estamos. Esta tarea la tenemos que hacer nosotros. Circuncidarnos cada día. Es una tarea que nos corresponde a nosotros. Tú y yo debemos estar mirando a través de la riqueza de la palabra, porque aquí lo dice, cuando tú y yo leemos ahí en el 3 de Colosenses, en el versículo 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada día tú y yo nos estamos revistiendo. Que en lo espiritual esto es un hecho, sí, pero en lo natural es de cada día que esto vaya siendo una realidad en nosotros. ¿Cómo nos vamos revistiendo de ese nuevo hombre? Pues aquí ya nos lo ha dicho, dejando también todas esas cosas que son carnales y que corresponden al hombre viejo. En el 4 dice, no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Ese viejo hombre tiene unos hechos. Hechos es el equivalente a evidencias. ¿Cómo tú y yo sabemos que una persona es carnal? Pues muy sencillo, porque hay una evidencia clara. Los hechos son muy claros. Por ejemplo, un hombre va y le pide prestado a otro un dinero y le dice, en 8 días yo te pago. Pero a los 8 días le está sacando excusas. Mira, es que no alcancé. En otros casos dice que se me olvidó. Oye, esos son hechos y expresiones carnales. Y en un momento determinado resulta que lo que era para dentro de 8 días ya se convirtió en meses y nada que te regresa el dinero. Pues eso es una expresión clara de la carnalidad de esa persona. ¿Por qué razón? Porque lo que prometió no lo cumple. Porque empeñó su palabra y ya quedó mal.
porque no le importa afectar a la otra persona que hizo un esfuerzo grande para facilitarle ese dinero, ese recurso, y esa persona se privó seguramente de comprar o de tener algo que él necesitaba, que ella necesitaba, o simplemente lo tenía pendiente para poder ayudar a un pariente de ella, y resulta que esa persona no pudo. ¿Por qué? Porque este otro irresponsable no le cumplió con el pago y le está metiendo mentiras que mañana, que pasado mañana, que después, pero es que, ¿qué te digo? Pero es que Júpiter, pero es que Neptuno, pero es que no sé, es que fulano, es que sultano, es que el lunes, es que el jueves, es que el otro día, es que el perro, es que el gato, en fin, todas las excusas que quiere sacar, y lo que está haciendo es engañar y mentir a la persona. Con esos son, ahí entendemos que ese es el hombre viejo con sus hechos. Hechos es igual a evidencias, que se constata que esa persona es una persona que está caminando en el hombre viejo, que es una persona carente de palabra, impreciso, y es una persona que lamentablemente miente y no cumple. Entonces, todas esas excusas. Ahora, que por supuesto nosotros cometemos errores, claro, pero tratar de encubrir o tratar de superar un error, digamos, tratar de superar un error con mentiras es un error craso, es un error mayor. Entonces, si en algún momento tú has incumplido, pues listo, estás en el proceso, pero que realmente haya una actitud de reconvenir. Entonces, ¿tú qué haces? Entonces, si no pudiste cumplir, tú te mantienes en ese estado sobrio, en ese estado de ser una persona seria, de ser una persona cumplida, de ser una persona correcta, honesta. Entonces tú vas y buscas. Si tienes a la persona cerca, tú vas y la buscas y le ofreces disculpas, le pides perdón, porque no pudiste cumplir, por la razón que haya sido, ¿verdad? Quedaste mal. Pero quedarte callado, es un mal terrible. Es seguir operando en ese viejo hombre, es seguir operando en ese hombre carnal, en ese estado carnal, lo cual habla muy mal de alguien que dice ser creyente y que dice ser hijo de Dios. Eso habla pésimo, eso habla muy mal. Y lo otro es que tú no puedes elegir, digamos, el camino más simple y el camino más fácil. Resulta que te has escondido, no has dado cumplimiento a ese acuerdo que tú hiciste con aquella persona, en devolverle algo que le pediste prestado, sea un libro, sea dinero, sea un traje que te prestaron para una ocasión especial, y entonces en vez de estarte escondiendo y en vez de estar ocultando, pues no puedes coger lo más simple, lo más sencillo, y es que al cabo de los meses, supongamos que es dinero, al cabo de los meses, entonces vas a decir, no, ahora sí lo voy a empezar a pagar, pero con lo más poquito que yo le pueda pagar. No, hombre, no seas descarado. Debes de solucionar esa situación. Mira a ver qué tienes en tus cosas para vender. Mira a ver si puedes hacer un préstamo a bajo interés, no con los agiotistas por ahí en la calle. Para eso están los bancos, donde tú puedes sacarte un crédito a bajo interés. Hay momentos en los que los bancos, pues digamos, tienen un programa de crediticio donde te van a conceder a ti ese crédito a un interés mucho más bajo que un agiotista por ahí en la calle. Entonces, pero es mostrar la cara para darle solución a una situación que tú tienes delicado. Entonces, esos son expresiones que hablan de el individuo, de la persona, si está en el hombre viejo o está en el hombre nuevo. Bueno, el apóstol Pablo dice aquí que no nos mintamos entre nosotros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, el viejo hombre tiene hechos, tiene evidencias. Despojémonos de esas evidencias y despojémonos de esos hechos. Cuando yo estoy circuncidándome de ese hombre viejo, entonces ya no puede aflorar la mentira. Todo lo que dice acá, ya no puede aflorar esa ira, ese enojo, esa malicia, esa blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Ya no puede aflorar la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, porque todo eso es idolatría.
Y por si de pronto hay alguien que está diciendo, ah, pero solamente es eso. Y vamos a mirar otros apartes que están ahí en la carta que el apóstol Pablo le escribe también a la eclesía que está en Galacia, a los hijos de Dios que están en Galacia, o sea, a los Gálatas le está escribiendo y le dice a ellos que manifiestas son las obras de la carne y que estas son muy similares a lo anterior. O sea, estamos hablando de los hechos del hombre viejo, los hechos del hombre viejo. El hombre nuevo también tiene hechos que ya los vamos a mencionar. Y dice que esos hechos del hombre viejo también son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, mencionamos ahora en la otra, enojo también, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Increíble, leí esta mañana una noticia que me enviaron, una mujer de 22 años, madre, asesinó a su niña de 3 añitos a punta de puñal, a punta de puñaladas. Increíble, Dios mío. Y se iba a suicidar, se agredió ella misma y no lo logró. O sea, aparte de un homicidio, un suicidio iba a cometer esta mujer. Pues, Dios mío, esos son hechos, obras de la carne. Y eso hay que dejarlo si ciertamente hemos nacido de nuevo, si hemos nacido de la simiente incorruptible que es Dios en nosotros, pues esas cosas no pueden estar. Y dice aquí el apóstol Pablo, dice, ya les he dicho antes que los que practican o viven haciendo estas cosas, tales cosas, pues dice que ellos no van a heredar el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y ahora dice, para terminar acá, en estos minutos, estábamos leyendo Gálatas capítulo 5, del verso 16 al 25. Entonces, estábamos leyendo esa parte y dice también, amados, que para ir terminando, que obviamente el hombre nuevo, el hombre espiritual, por supuesto tiene evidencias, tiene hechos. Entonces, la propuesta del apóstol Pablo ante esto, en razón a la circuncisión, es que cada día ustedes y yo nos tenemos que estar circuncidando. Yo decía ahorita, la palabra, claro, la palabra nos muestra. La palabra es ese conocimiento de Cristo, del Hijo Eterno, que ha sido impartido y sigue siendo impartido en la vida de nosotros. Acuérdense, por favor, acuérdense cómo es que opera el Espíritu en la vida de nosotros. Dice que el Señor nos ha llamado para ser ministros y testigos de las cosas que hemos visto, pasado, y aquellas en las que Él se nos aparecerá. Entonces, todo el tiempo el Señor, en la intimidad que tenemos con Él y en la intimidad que Él tiene con nosotros, nos está redarguyendo todo el tiempo. Nos está dando un poco de la iluminación de su sabiduría, de su inteligencia. Entonces, algo que tú no veías claro ayer, como por ejemplo, como cuando tú te vistes y entonces llegas y te pones la ropa y resulta que tienes poca luz en tu casa y entonces no alcanzas a ver una manchita que este blazer tiene por acá. No alcanzas a ver un mugrecito que el pantalón tiene por allí, que los zapatos tienen, porque la luz está muy tenue. Pero una vez que tú cambias esos bombillos y los pones con un poco más de intensidad, tú alcanzas a ver el mugre que tienes acá, que tienes en el pantalón y que tienes en el zapato. Eso es lo que ocurre con el conocimiento del Señor. Cada día nos va dando un poquito de su conocimiento, nos va alumbrando los ojos del entendimiento, nos va abriendo el pensamiento, nos va cada día llevando a una gloria mayor, y eso significa que estamos viendo un poquito mejor, un poquito más. Entonces, lo que ayer no alcanzabas a ver claramente, hoy con un poco más de iluminación del Señor, ya lo puedes ver. Eso también se le conoce como ser rearguido. Entonces, ahí viene en tu intimidad con Dios, tú dices, wow, yo no había visto eso, Señor. Mira, Dios no lo va a hacer solo. Dios no va a llegar y va a decir, esa manchita que tienes ahí, o sea, la manchita del pensamiento, cualquiera de estas, fornicación, pasiones desordenadas, ira, malicia, enojo, mentira, avaricia, idolatría, en fin, eso no lo va a quitar el Señor solo. Él te da la iluminación
mediante el conocimiento del Hijo, te lo imparte allá en tu pensamiento, y entonces tú llegas y ves, y una vez que tú ves, es mejor que viendo lo que antes no veías, como la manchita, entonces tú misma retires esa manchita de allá de tu corazón. ¿Y esa manchita qué puede ser? Lo que ya hemos hablado acá. Mal manejo del tiempo, desperdicio del recurso financiero, mala administración, malas amistades que tú tienes. Entonces es a ti a quien corresponde hacer esos correctivos, no es a Dios. Tú no puedes llegar y decirle al Señor, Señor, quítame todo lo malo que haya en mi mente, por favor, quítame todo, Señor, de mi corazón y de mi vida. Eso es una oración que nunca va a ser escuchada por el Señor, porque Dios te da el conocimiento. Eso sí es lo que tú tienes que decir cada día, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, por favor, cada día, a través del conocimiento del Hijo. ¿Listo? Tú lo dices así, pero eso no es automático. Eso no es en automático porque el conocimiento del Hijo no viene como un asunto de magia. Entonces tú llegas y te programas y dices, tales ministros competentes del nuevo pacto han hablado de cosas que yo no conozco. Voy a acercarme a esos ministros. Como dicen los ciclistas, voy a chupar rueda. Chupar rueda es que uno va tras otro y entonces al estar ahí están realmente en una competencia, pero están manteniéndose en la pista o en la carretera compitiendo porque van chupando rueda. O sea, no es que pasó el ciclista profesional y entonces el otro se quedó por allá rezagado. Eso no importa, yo voy a llegar, algún día llegaré por allá. No, él se va al lado, y el hecho de que él vaya ahí al lado, detrás de la rueda del otro, las probabilidades de que lo pase y este sea campeón son todas, porque está manteniéndose en la ruta, está en marcha. Y en este caso es eso. Uno puede llegar y decir, Señor, entonces ábreme el entendimiento, Señor, y por favor, ilumíname absolutamente todo por el conocimiento del Hijo. No ocurre de esa manera. Entonces Dios te permite conocerte con personas. Y en este sentido, para crecer en el conocimiento del Señor, pues Dios te va a permitir conocerte con ministros competentes del nuevo pacto, que es a lo que tú perteneces, al tiempo en el cual tú perteneces. Y entonces tú te acercas a esas personas y tú pides orientación. Tú pides guianza. Tú pides que te puedan ministrar de parte del Señor aquello que es el conocimiento de Cristo. Y así tú vas, obviamente, hay unos espacios como estos que tenemos en este momento, que si tú estás por acá cerca, justificamos a los pastores que están en Cancún, ni modo que van a coger el avión y van a llegar aquí cada 8 días, de ninguna manera. Pero si tú estás por acá en una población cercana, Marsella, La Virginia, Santa Rosa, Dos Quebradas, el barrio Cuba, bueno, en fin, cualquiera de esos. Entonces, si tú estás por ahí cerca, entonces tú acudes a este espacio de capacitación en presencialidad. Si tú estás muy lejos, como ocurre con nuestros pastores en Cancún, gente que está en Argentina, que está en Panamá, que está en Canadá, que está en algunos lugares de los Estados Unidos, que están aquí en Colombia, pero están en otras ciudades bastante lejanas, bastante distantes, entonces ellos no pueden más que acudir de manera virtual. Pues es una manera, y adicional a eso, con varios mantenemos una comunicación vía WhatsApp, vía celular, en audio, video, y entonces nos vemos entre nosotros, charlamos, platicamos, aclaramos asuntos y les vamos brindando un poco más de esa iluminación del conocimiento de Cristo. Pero eso no va a llegar, insisto, así. Te acostaste desconociendo al Señor, ¡pum!, te levantaste conociendo plenamente al Señor. No, esto es un ejercicio en los que nos debemos de esforzar por gracia divina cada uno de nosotros. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, all the time, todo el tiempo debemos estar creciendo en este glorioso conocimiento. Bien, yo le voy a dejar entonces hasta ahí, en razón al tiempo que estamos compartiendo. Para nosotros es un honor y es un gusto poder estar aquí con ustedes.
agradecerles siempre la fidelidad a este espacio de enseñanza, agradecerles el hecho de que ustedes lo comparten con otras personas. Eso nos honra y me honra especialmente pues a mí, que por lo general estoy aquí y que llevo haciendo este ejercicio solo o acompañado, no importa, lo llevo haciendo hace N años, 35 años, y de esos 35 años en este conocimiento de la verdad presente, de la gracia, del reino, hace ya muchísimos años, 30 años realmente, perseverando y cada día pues comprometidos en este llamamiento eterno que el Señor nos ha hecho a nosotros. Debo agradecer de la misma manera la compañía de mi esposa, nuestros hijos, cada vez que ellos pueden, porque evidentemente tenemos servicios y ministerios distintos, pero un llamamiento hecho por el mismo Señor. Nuestro hijo sirve en los lugares que Dios le ha infiltrado. Nuestra niña igualmente sirve en otros ámbitos. Mi esposa, como maestra, sirve no solamente en 2 universidades, una de ellas es Rema University y otra universidad es aquí en Colombia, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en la UNISARC, como vicerrectora de investigación, proyección social e internacionalización. Y en otros ámbitos también sirve ella de manera muy diligente. Entonces no siempre coincidimos. Y en estos días, hace cerca de un mes, está haciendo una diligencia de carácter familiar. Está en una ayuda humanitaria en los Estados Unidos como parte de lo que ella debe de hacer a nivel de llamamiento del Señor y también como miembro de una familia a la cual ella también pertenece, su familia biológica. Entonces está en esas diligencias y aquí estamos y yo agradezco inmensamente la confianza de todos ustedes, aquellos que nos han acompañado por años, que nos han acompañado de hace meses, de hace días. Cada día conocemos distintas personas con las cuales podemos interactuar y a las cuales con el favor de Dios pues ayudamos. Esa es la finalidad, servir o unirnos para que podamos hacer un servicio colectivo, un servicio entre nosotros mismos, a bien de otros también, como sucede, por ejemplo, en la Sociedad Bolivariana de Santa Rosa de Cabal. Ahí estamos en la parte cívica, en la parte social, en la parte académica, ahí prestamos en distintos servicios. Una deferencia que recibí de un amigo que es cura católico, es un sacerdote católico, el padre Juan Manuel Vargas, el arquitecto Luis Fernando Buitrago, el concejal Federman Osa, y al igual Hernando Henao, que es uno de los miembros del Club de Leones de la ciudad de Pereira y de Santa Rosa de Cabal, personas que me rodearon y me hicieron la invitación para, junto con la doctora Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, pertenecer a la Sociedad Bolivariana hace cerca ya de 3 años y donde estamos allí sencillamente llevando lo que Dios ha impartido en nosotros. Y de eso se trata, que estemos en distintas instancias sin perder lo que Cristo es en nosotros, sin perder ese sentido de pertenencia y esa identidad, y que esto sea lo que catapulte los escenarios donde Dios a nosotros nos coloca, tan solo para servir. Y allí estamos haciendo una tarea muy interesante. Yo los invito, cuando ustedes vayan a hacer un poco de recreación, turismo, a la ciudad muy linda de Santa Rosa de Cabal, pues arriben a la Casa Bolivariana, que está en la calle 13 con carrera 13, mitad de la cuadra. Arriben allá y conozcan un lugar que hemos estado rescatando, que estamos proyectándonos con Ángel Sánchez, es un dominicano casado con Paula Andrea Ortiz, y estamos proyectándonos para hacerle la Casa Bolivariana en Santa Rosa de Cabal, patrimonio histórico de la humanidad. Por lo pronto seguramente será patrimonio regional. Nuestro deseo es que sea patrimonio histórico también, y pues es un trabajo que nos toma bastante tiempo. Y allí estamos prestando un servicio, insisto, hemos ayudado estudiantes, hemos ayudado profesionales, hemos servido a distintas personas, personajes y personalidades. Entonces,
es parte de la tarea que nos corresponde a nosotros hacer y yo agradezco, insisto, inmensamente. Cuando tú estás apoyando este llamado que Dios a mí me hizo desde la eternidad, tú estás apoyando distintas instancias en las que por sabiduría y gracia de Dios, pues estamos nosotros operando, estamos allí trabajando. Tiempo atrás estábamos en el Consejo de Padres de Familia del Colegio Juan Bosco y allí hicimos una tarea interesantísima de la mano con mi esposa, conectando igualmente con la universidad en la cual mi esposa ha trabajado por 25 años y logramos así, en unidad, impactar los estudiantes, logrando firmar un acuerdo entre la rectoría del colegio para que estudiantes del grado 11 de este colegio puedan hacer inmersión en la NASA, donde tenga la NASA lugares como por ejemplo en Cabo Cañaveral, Kennedy, Estados Unidos, al igual que Houston, Texas, Estados Unidos, y también en Europa. Hay una sede de la NASA, creo que es en España, y ya hemos enviado distintos estudiantes de este plantel educativo, y fue una tarea que por años estuvimos haciendo, donde promovimos la ciencia, promovimos la investigación por varios años y terminamos haciendo este convenio y este acuerdo con el director del Instituto de Astrobiología de la NASA para Colombia en Bogotá, el doctor Jorge Enrique Bueno. Todo eso tú lo puedes encontrar. No va a aparecer mi nombre por ningún lado, ese no es el interés, ni va a aparecer el nombre de mi esposa, muy probablemente, a no ser que hayan pues unos escritos ya puntuales allí. Pero son cosas que nosotros hacemos por dirección de Dios, porque Dios nos involucra, nos infiltra. Entonces, yo estoy inmensamente agradecido con aquellos que apoyan el ministerio, que apoyan nuestro llamado, el de mi esposa y el mío, porque tú estás apoyando donde nosotros estamos presentes. Y cuando por gracia de Dios logramos ese impacto en distintos lugares, sea la academia, sea la investigación, sea la parte cívica, sea la parte social, sea la familia, lo que te decía, estamos ayudando a una pareja en algún rincón de este país, donde la filosofía de ella ha sido el tema de las constelaciones, en fin, sobre eso hay películas y todo lo demás. Lo curioso es que su hogar iba de capa caída, un hogar de más de 20 años, y ella no había podido, habiendo ayudado a otras personas, no había podido hacer por ella misma, estaba completamente bloqueada, su esposo no quería saber tampoco nada, era una situación muy compleja, muy difícil, al punto en que ella misma pensó que les iba a tocar que separarse. Y allí Dios nos permitió encontrarnos y ella, especialmente ella, pues empezar a abrir su corazón y pedir ayuda. Independientemente de su experiencia con esta filosofía, pues ella vio que no pudo, y su esposo, que estaba hermético, una persona meditabunda, cabizbaja, pues empezó también luego a hablar, nos dio esa confianza y estamos, el Señor, ¿no? A través nuestro más bien, está impactando estas vidas y esta parejita, este hogar se ha podido rescatar, se ha podido recuperar. Entonces, tú eres partícipe en la medida en que tú apoyas este ministerio con tu presencia, con tu respeto, con tus aportes. Tú puedes aportar haciendo tu depósito a través de la cuenta. Tenemos dos cuentas, una es en la vivienda, otra es en Nequi. Ahí está en una de las redes nuestras. El Nequi es mi número de celular, 310-519-1054. Con lo que nosotros trabajamos, gracias al Señor, pues obviamente no alcanzamos a cumplir con todo esto, porque tenemos una distribución para suplir las necesidades nuestras y de personas que están alrededor de nosotros, familia, parientes. Entonces no alcanzamos. Pero si tú contribuyes con este ministerio, si tú aportas en este ministerio también de manera económica y de forma presencial, cuando haces como lo que hace Jamie en Cali, que a distancia ella sirve, ella lleva el mensaje a otras personas, lo lleva primero a su casa y luego lo lleva a otras personas, lo difunde por las redes, o sea, eso se puede hacer. Mientras tú vas aprendiendo y te vas capacitando, tú puedes coger estas enseñanzas y replicarlas. Tú puedes coger esta enseñanza y descargarla
porque esto no dura sino en el Facebook hasta un mes. Si queremos que dure más, hay que pagar. Y en el momento, pues no podemos hacer esa situación porque el presupuesto que tenemos ya lo tenemos repartido, pero tú puedes descargarlo y luego compartirlo como un video que lo puedes circular en distintas redes y con eso tú estás aportando a la extensión del reino de Dios. También aportas, insisto, cuando tú haces un depósito. Cuando tú me envías el recibo y dices, pastor, ahí estamos haciendo este depósito por esta cifra para que ustedes puedan cubrir todos los gastos o por lo menos parte de los gastos que tenemos, porque nos desplazamos a otros lugares. Estuvimos haciendo una tarea en la ciudad de Cali por un favor que me solicitó el apóstol Basilio Patiño y ahí logramos aperturar con un preuniversitario en Remay University y también logramos hacer un CEM, pero los gastos que nosotros hacemos tomando los buses o tomando el carro nuestro y desplazándonos y pagando alimentación, combustible, todo el tema, es algo que nosotros no tenemos una reserva que nos digan, mira, ahí les vamos a cubrir todos los gastos. Si tú aportas, nos estás ayudando con esa finalidad. Hay personas con las que nos reunimos en un lugar, en un restaurante, porque tienen dificultades en su casa y entonces nosotros invitamos a un desayuno, a un almuerzo, y eso no es una vez, son varias veces, y eso pues demanda unos pagos también. Si tú lo haces con nosotros, lo hacemos de manera más sencilla y de forma pues más reposada y también más efectiva. Les dejo hasta ahí. Muchas gracias por la confianza de ustedes en la presencialidad y en la virtualidad. Confiamos en que el Señor ministra sus vidas por cuanto espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor alumbra los ojos del entendimiento de ustedes para que sepan cuál es la esperanza a la que el Señor les ha llamado, cuáles son las riquezas de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder que actuó en el Señor Jesús, resucitándole de los muertos y que actúa absolutamente en todos nosotros que somos parte del cuerpo del Señor. Amén. Un abrazo fraternal, bendecidos en el Señor. Amén. Ay, pastor, muy buena.